¿Estás haciendo una tienda de dropshipping o algo relacionado con el dropshipping y crees que no está funcionando del todo bien? Quédate en este vídeo que te voy a dar una solución. Y efectivamente no me estoy inventando nada. Hoy os vengo a presentar una plataforma que la verdad es que está bastante bien, que os voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que os podáis registrar, porque os va a dar un descuento del 20% en la primera compra de cualquier servicio que encontréis en Fiverr que no está del todo mal. Entonces hablemos de Fiverr. ¿Realmente Fiverr qué es? Pues Fiverr es una plataforma que está súper bien. A mí me encanta, de hecho yo he trabajado dentro de Fiverr durante un tiempo como freelancer, porque si quieres ganar dinero puedes ofrecer tus servicios a cambio de un dinero. Es decir, si por ejemplo yo sé hacer logos en 3D, puedo ofrecer hacer logos en 3D por 40 euros y cada persona que me compre, pues yo voy a recibir su dinero. Y está muy bien porque está hecho de alguna forma donde las dos partes normalmente siempre quedan contentas, tanto por el servicio como por el precio y también por la entrega, porque tú pones unas fechas límites de entrega. Es decir, porque por ejemplo si dices que vas a hacer un logo en 3 días, en 3 días vas a tener el logo. Y luego, si quieres pagar un poco más al freelancer, a veces tienen la opción de entrega express, que en un día te pueden hacer un logo. O sea, cada servicio de Fiverr tiene como un precio básico, que también puede ser incluso de traducción. Tú tienes una web y quieres que te la traduzcan, puedes contratar los servicios de un traductor y que te lo haga en un día, en 2 o en 3. Y también incluso tenemos de programación, de negocios, estilos de vida, etcétera, etcétera, y es súper interesante. Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es cubrir las siguientes dudas. ¿Cómo hacer una tienda profesional dropshipping con Shopify? Tú, si quieres hacer una tienda y no sabes y tienes un presupuesto bastante amable para poder dedicarle a hacer una tienda, y lo que conlleva hacer una tienda no solamente es pagar el dominio, no solamente es pagar Shopify, sino que también pagar las aplicaciones, hacer un diseño, preparar las campañas, pues todo esto tú te puedes lavar entre comillas las manos y crear una tienda que funcione a partir de los servicios de Fiverr. Y con este vídeo quiero resolver esas dudas de tantas personas que siempre me están diciendo Marc, es que no sé hacer una campaña de Facebook Ads, ¿me ayudas? O Marc, no sé hacer un logo, ¿me ayudas? Pues tranquilos, porque en Fiverr vais a encontrar de todo, literalmente de todo. Es como un Amazon, pero de servicios, que personas que se dedican a una cosa en concreto pues lo ofrecen de alguna manera bastante barata desde mi punto de vista, porque Fiverr lo que mola es que hay mucha competencia y los precios son más competitivos y son más bajos que otras plataformas. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar que en Fiverr hay personas que se dedican a llevar Facebook Ads, que está muy bien porque Facebook Ads es normalmente donde la gente flojea más, y aquí puedes encontrar personas que tienen muy buenas valoraciones, y si tienen buenas valoraciones es porque las personas que han trabajado con esos trabajadores pues han conseguido buenos resultados. Y en este caso pues es por eso que os voy a recomendar de que si no sabéis llevar Facebook Ads, contratéis a alguien de aquí. Y también podéis contratar a gente para que vaya a crear vuestra tienda con vuestros logos, vuestros colores, vuestras temáticas, etcétera, etcétera. Y así podéis conseguir un poco más de tiempo para dedicarle a otros proyectos o a otros apartados de la tienda. Sigamos también con la creación de anuncios, porque a veces las personas que se dedican a hacer los anuncios son personas más creativas, que tienen más agilidad para hacer vídeos que puedan convertir. Así que cuando tú estés en el momento de decir, ok, ya tengo la tienda, ya tengo Facebook Ads, ahora mismo tengo que preparar los anuncios, no subestimes los anuncios, porque al final es donde la gente va a entrar, y si haces un buen anuncio con unos buenos colores, unas buenas imágenes, vas a convertir mucho más. Así que si en este caso te puedes permitir el lujo de contratar a alguien que te pueda hacer unos anuncios, por favor hazlo, porque vas a salir ganando al 100%. Y también sigamos con la búsqueda de productos. Hay gente en Fiverr que se dedica a buscar productos ganadores. Esto está muy bien, porque al final es un cúmulo de cosas, porque sin Facebook Ads la tienda no funciona, sin una tienda que sea bonita no funciona, los anuncios si no son bonitos no funcionan, y tampoco los productos si no son productos que se vayan a vender no va a funcionar nada. Entonces yo siempre os voy a recomendar de que todas estas cosas que estoy diciendo ahora mismo, al menos alguna, que tengáis alguna persona que sea profesional, sea de confianza, o sea en Fiverr, o formaros vosotros. Pero si os formáis vosotros vais a tener el hándicap o el problema de que vais a tardar más en lanzar la tienda, porque si yo, por ejemplo,
domino todo, e incluso llevar las redes sociales y también el servicio al cliente, pero por ejemplo en Facebook Ads no soy muy bueno, me tendré que enfocar en formarme y esto va a retrasar el lanzamiento de la tienda. En cambio, en Facebook Ads, a lo mejor por 40 euros, una persona me puede hacer toda la campaña de anuncios, y es ahí donde quiero llegar, es renunciar un poco lo que sería una parte del presupuesto en delegar un trabajo a otra persona y así ganar tu tiempo para invertirlo en otros proyectos o en la misma tienda, y de alguna forma pues crear una tienda con unos posibles mejores resultados cuando la vayas a lanzar. Así que bueno, más o menos hemos tocado un poco por encima lo que serían los servicios que Fiverr puede cubrir. Ya os digo yo que hay infinidad de personas, hay infinidad de servicios, y también pues evidentemente cada persona tendrá sus valoraciones más positivas, más negativas, más reviews, menos reviews, pero tenéis que encontrar esa persona que pueda encajar más con vuestro perfil de tienda. Y también quiero nombrar un poco las ventajas. ¿Por qué Fiverr es una plataforma que puede funcionar tan bien? Pues porque los servicios son muy seguros y muy fiables. Normalmente cuando una persona tiene una valoración es porque realmente se la ha ganado. Y cuando una persona sale muy arriba es también porque se la ha ganado. Es un algoritmo que lo que intenta hacer Fiverr es potenciar a esas personas que trabajan mejor en la plataforma, ya que así los clientes, que somos nosotros que buscamos algún servicio, estaremos más satisfechos con los servicios que nos puedan brindar. También tenemos precios muy asequibles. Realmente es una variedad infinita de productos, de servicios. He visto gente que te puede llevar la cuenta de Facebook Ads fácilmente por 50 euros, como gente que te la puede llevar por 1000 euros. Pero la gente de 1000 euros es gente que te puede llevar a un next level, y la de 50 te puede ayudar a empezar un poco con lo que sería el inicio de tu tienda. También tenemos la posibilidad de poder probar diferentes trabajadores, diferentes freelancers, como queráis llamarlo, porque al final tú no estás contratando a una persona durante un mes, simplemente es para ese trabajo puntual. De hecho, estás contratando a personas para trabajos puntuales, que esto es lo bueno de Fiverr, porque si un diseñador te hace algo que te gusta, ok, lo vuelves a contratar, incluso podemos llegar a contratarlo con un contrato fijo, y no solamente en Fiverr, sino hablar fuera de Fiverr, que trabaje contigo. Pero en el caso de que un diseñador no te haya gustado, no tienes la obligación de pagarle un mes entero, sino que has trabajado puntualmente con él y luego vas a por otro. O por ejemplo, tienes dos diseñadores, uno para hacer banners y otro para hacer imágenes en este caso. Pues al final es una combinación de diferentes personas, que muchas personas que son buenas en cada campo y las juntas para crear una tienda pueden hacer que todo funcione súper bien, porque tendrás los mejores ingredientes para hacer esa paella, que se suele decir, ¿no? Porque si tienes el mejor que hace Facebook Ads, el mejor que crea las tiendas, el mejor que hace anuncios, el mejor que busca proveedores, el mejor que lleva las redes sociales y el mejor que lleva la atención al cliente, al final, ¿qué va a pasar? Pues que vas a conseguir una tienda con mucho éxito, o al menos debería de ser así. Así que bueno, os invito, familia, a que echéis un vistazo a Fiverr, que muchos de vosotros a lo mejor no conocéis esta plataforma, pero está muy bien para el dropshipping. Se está introduciendo de alguna forma el e-commerce aquí y los servicios son bastante interesantes. Os invito a que echéis un vistazo tranquilamente, porque hay muchas personas que hacen muchas cosas, incluso hay personas que hacen una tienda entera, todo Facebook Ads, campañas, etcétera, y mola muchísimo porque es casi automatizar un servicio. Así que bueno, esto es todo. Como siempre, agradezco que dejarais un buen like, suscribiros y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Chao, chao.